Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de San Juan. Ya en el capítulo 15 nos toca desarrollar hoy. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 nos toca desarrollar hoy. San Juan capítulo 15. Versículo 1 al 11. Tiene como título Jesús, la vid verdadera. Vamos a leer para entrar en contacto. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces nos toca desarrollar hoy. Jesús sigue estando con sus discípulos. Recordemos que desde el capítulo 13 ya Jesús dejó de estar predicando a la multitud y ya se enfocó en predicar o enseñar a sus discípulos las últimas enseñanzas que tenía para ellos, ya de una forma privada y exclusiva con sus discípulos. Habíamos visto en un capítulo 13 donde Jesús le enseñaba sobre el servicio, donde lavaba los pies de sus discípulos. Vemos en el capítulo 14 que Jesús les habló a ellos de que iba a preparar morada en el cielo y que a pesar de que Él se iba a ir, iba a venir el otro Consolador, el Espíritu Santo, para ayudarles a ellos en su vida, en su nueva vida, después de que Jesús iba a morir en la cruz, iba a resucitar y iba a volver a su gloria. Entonces continúa Jesús ya con su enseñanza, diciendo que Él es la vid verdadera, hablando de que realmente Él es el verdadero camino. Ya habíamos visto eso en el capítulo 14. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y ahora Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y vamos a desarrollar el primer versículo, el versículo 1, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El versículo contiene el último de los yo soy. Jesús en el libro de San Juan dijo 7 veces esta palabra. Jesús dice que Él mismo en el Evangelio, que es el yo soy. Aquí afirma que es la vid verdadera. La viña es un grupo de vides vinculadas entre sí territorialmente, plantadas en un mismo lugar y habitualmente cerradas y protegidas para que nadie las dañe y pueda llevar el fruto que el propietario espera de ella. Israel, por su pecado, en lugar de uvas, dio agrazones, que son arbustos espinosos. Por esa razón fue rechazada como nación, y de ella queda un remanente que es salvo por gracia, y que esta es la verdadera vid, que es Jesucristo, en donde se injertan todos los creyentes. Entonces la primera explicación habla de que primeramente muchas veces vimos en el Antiguo Testamento que Dios hablaba de su pueblo como la vid, que
era su producción, era el labrador de esta vid, que era el pueblo de Israel. Pero este pueblo de Israel siempre se rebeló, siempre hizo lo que quiso, y entonces en vez de dar buenos frutos empezó a dar malos frutos. Hay partes donde habla que Israel dio frutos amargos, otras partes que no daba frutos. Entonces, como castigo realmente para el pueblo de Israel, Jesús ahora viene a hacer una nueva viña donde Él es la vid verdadera, y que ahora ya no es hijo de Dios aquel que nace en Israel, sino aquel que cree en el Hijo. Entonces, eso es lo que viene a decir Jesús: yo ahora soy la vid verdadera, porque la otra vid, que era el pueblo de Israel, la viña que representaba al pueblo de Israel, fue desobediente una tras otra vez, de generación en generación. Entonces Dios castigó al pueblo de Israel, que tenía el privilegio de ser la nación, o la única nación en tener al Dios verdadero, pero ahora por medio de esa desobediencia también nos alcanzó a nosotros la gracia. Y eso está en, podemos buscar Romanos capítulo 6, versículo 5. Ahora nosotros, por medio de Jesucristo, también tenemos parte en esta vid verdadera. Romanos, digo bien, capítulo 6, versículo 5. Si alguien encontró, puede leer. Porque si fuimos plantados juntamente con el en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sí, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros fuimos plantados en esa vid por medio de Cristo Jesús. Nosotros éramos gentiles, o somos gentiles, no éramos del pueblo de Dios, pero ahora por medio de Jesús, por esta vid verdadera, tenemos también acceso. Antes eso era algo privilegiado, o un privilegio que tenían el pueblo de Israel, que ellos, por ser nación de Dios, eran el pueblo de Dios. Pero vemos realmente que ellos fueron desobedientes continuamente, y ahora Dios le hace entender que realmente uno no es del pueblo de Dios por nacer en Israel, sino por creer en Dios, por creer en su Hijo amado. Entonces está la vid verdadera, que es Cristo Jesús, como dice acá, y nosotros somos injertados en esa vid verdadera, y ahora también somos parte del reino de Dios. Dice: esta vid verdadera plantada en la tierra por el labrador, que es el Padre, es la figura elocuente para representar a Cristo en su condición divino-humana. La vid es verdadera como genuina. La vid también es perfecta y comunica la vid verdadera, y comunica, digo bien, comunica, la vid también es perfecta y comunica la vida verdadera y la fuerza vital para que el creyente produzca el fruto auténtico que Dios desea. El Padre es el labrador que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo y que los que creen en Jesús reciban salvación y vida eterna. Entonces Jesús acá hace la afirmación: yo soy la vid verdadera, yo soy el verdadero camino al Padre, y el que realmente esté conmigo es el que va a producir fruto. Por eso después, más adelante, Jesús dice que el que quiera hacer su propia, lograr las cosas para Dios con su propio esfuerzo, no lo va a lograr, no va a tener fruto. Entonces el versículo 1 dice Jesús afirmando: yo soy la vid verdadera. Así como hizo tantas afirmaciones: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y ahora dice: yo soy la vid verdadera, el verdadero camino al Padre. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Este versículo ha tenido dos posturas diferentes entre los grandes teólogos. Hay quienes creen que se refiere que el pámpano o rama que no lleva fruto se trata a un mero profesante que no lleva fruto porque no está vinculado en vida en la vid, y no lleva fruto porque no puede llevarlo.
y están unidos a Cristo por una profesión externa, por lo que sin el alimento vital que se produce al estar unidos genuinamente a Cristo, se secan y son desechados. Los arminianos toman este versículo como una base bíblica para justificar la pérdida de la salvación, pero esto no es posible, como se ha considerado en varios pasajes del Evangelio. En cambio, la otra postura es que se trata de personas realmente salvas, cuya comunión con Cristo, la vida verdadera, está interrumpida y no puede llevar fruto. En este sentido, se aprecian claramente lo que es la salvación relacionada con unión con Cristo y lo que es la comunión necesaria para que el fruto de Dios en la acción del Espíritu se manifieste. De este modo, escribe también un doctor Schaffer sobre esta segunda postura. El verdadero problema en cuestión con relación a este texto es que si Cristo, al usar la metáfora de la vid y los pámpanos, es exhortar a una vida permanente, se refiere a la unión o a la comunión del cristiano en él. A menos que se capte bien esta distinción doctrinal, no hay base para una recta inteligencia del texto en cuestión. La idea de permanecer en Cristo como un pámpano en la vid puede servir de ilustración, ya de la comunión con Él. Resulta fácil de discernir que Él está usando esta metáfora para representar la comunión con Él. La unión con Él es el resultado del bautismo del Espíritu, pues por esta obra divina los creyentes son unidos al Señor. Y es una verdad fundamental que dicha unión eterna con Cristo no depende ni puede depender del esfuerzo o del mérito humano. Por otra parte, la comunión con Cristo depende de la fidelidad y de la adaptación del cristiano a Dios. Juan declara que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto es, el creyente tiene comunión con Cristo. El término andar se refiere a la vida diaria del creyente, como podría esperarse con respecto a una materia tan importante y con todo tan fácilmente falseada. Cristo define con toda precisión el uso que hace del término permanecer, si se trata de unión que depende de la suficiencia divina o de comunión que depende de la fidelidad humana. Cristo suprimió toda incertidumbre al decir: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Guardar los mandamientos de Cristo es una responsabilidad humana, semejante a andar en la luz. Él cita el hecho paralelo de que permanece en el amor o comunión de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Es verdad que Cristo no estaba intentando preservar mediante la obediencia su unión con el Padre. Es un hecho eterno de la realidad triunfal. Para expresarlo a escala humana, no intentaba conservarse salvo. Entonces, esta es una cuestión complicada porque hay dos versiones. Hay quienes piensan que cuando habla de todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará es de los que no son verdaderamente cristianos. Pero hay otra postura de otros teólogos donde creen que en realidad son cristianos, pero que no están produciendo fruto, y por eso es que Dios decide quitarlo del pámpano, pero no para perderse, sino para realmente salvar su vida. Y justamente ellos usan, o los que tienen esta postura, usan el ejemplo de el hombre que había tenido relaciones con la que no era su mujer. Esto está en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a buscar 5, 4 al 5. Primera de Corintios, capítulo 5, 4 al 5. Si alguien puede leer. Sí, 4 al 5. Sí, entonces lo que defiende esta segunda postura de que no es
una persona no salva que aparenta ser cristiano, sino más bien es un cristiano que no está produciendo fruto y que por ende Dios decide cortarle para salvar su alma. Usan el ejemplo de este capítulo, donde dice que en el versículo 5 Pablo dice: de tal sea entregado Satanás para la destrucción de su carne, o sea, de su cuerpo, es decir, morir, pero a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, esta es una cuestión muy complicada porque hay diferentes versiones, ¿verdad? Hay teólogos que tienen su versión, su posición, y hay otros teólogos que tienen la otra posición. Entonces, dice la continuación del estudio: esta segunda interpretación a las palabras de Jesús en el ejemplo de la vid es la más concordante con el texto general próximo y lejano. La salvación no puede perderse, por tanto, no es posible entenderlo aquí como un creyente que la pierde, pero tampoco un mero profesante puede llevar fruto, puesto que este es el resultado de la acción del Espíritu en su vida y nadie puede tener el Espíritu de Cristo si no es de Él. Entonces, como decimos, es un versículo realmente que no está muy claro, porque hay dos posiciones. Hay quienes defienden que Dios se está refiriendo a aquellos que no son verdaderos cristianos, y hay otros que dicen, usando el ejemplo que leímos de Corintios, que sí se refiere a cristianos, pero que son los que no están produciendo fruto. Entonces, para salvar su alma, lo quita de la vid y lo destruye, como dice acá, destruye su carne, pero su espíritu es salvado. Entonces, vemos aquí dos versiones, pero realmente no hay algo claro que pueda decir definitivamente es de esta manera o de otra manera. Eso ya depende de cada uno, cómo pueda ver o cuál le parece realmente más coherente. Es como cuando estudiamos en teología sistemática el cesacionismo y el no cesacionismo. Es decir, hay quienes creen que todavía hay milagros en este tiempo, y hay otros teólogos que creen que ya no, ¿verdad? Entonces, es algo en donde hay controversia, pero lo claro es que Jesús está diciendo, después a continuación del versículo, que los que producen frutos, estos van a ser, como dice el versículo 2, los que producen fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Continuando entonces el estudio, dice: por el contrario, el Padre limpia al que lleva fruto para que lleve más. La bendición del pámpano fructífero es que se le capacita para que pueda dar más fruto. El verbo katairó, en relación con una vid y sus sarmientos, encierra el sentido de podar, cortar lo que sobra. Si una vid no se poda, se vuelve silvestre y el fruto disminuye y se hace inútil para comer. El podador es capaz de saber qué cosa debe cortar. Entre ellas está el exceso de hojas que consumen los nutrientes de la vid y no permiten que estos pasen a alimentar plenamente los granos a cada racimo. Limpiar, podar era parte esencial de la vinicultura del siglo I, como hoy en día. La primera limpieza ocurría en primavera, cuando las vides estaban en la etapa floreciente. Esto requería 4 operaciones. Primero, eliminar los brotes en los extremos vigorosos para que no crecieran tan rápido. Segundo, cortar entre 30 y 60 centímetros del final de los brotes para evitar que todos los brotes se quebraran con el viento. Tercero, eliminar algunas flores o racimos de uvas, de tal forma que los restantes pudieran producir más y mejor fruto. Y cuarto, eliminar los brotes que surgían de la tierra o del tronco y las ramas principales para que no le quitara la fuerza de la vid. Entonces, los que producen buen fruto, lo que hace Dios en nuestra vida es realmente podar. Eso habla muchas veces, puede ser disciplina, puede ser una prueba, una dificultad que nos ayuda realmente a poder producir más, a crecer más. Nos saca de ese confort o de esa zona de confort, como decimos muchas veces. Entonces, Dios hace todo para nuestra bendición y permite situaciones en nuestra vida para que podamos crecer, para que podamos madurar, ¿verdad? Y eso es lo que habla la poda, porque
Cuando vemos a alguien que poda, está cortando las ramas, y eso seguramente de alguna manera produce un daño aparentemente, pero en realidad es algo bueno, algo que permite que tenga mejor fruto, que florezca mejor. Y así también Dios muchas veces permite a nosotros en nuestra vida la dificultad, las adversidades, la disciplina, por nuestro bien, para que sigamos creciendo, para que sigamos produciendo fruto en nuestra vida. Entonces, esa es la explicación del versículo 2. Continuando, el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es el instrumento divino eficaz para redarguir, corregir e instruir, como está en Timoteo, 1 Timoteo 3:16. La aceptación por la fe de la palabra que Jesús les había dado produjo un cambio de orientación en la vida de ellos. Habían comprendido que no se trataba de una limpieza ceremonial y religiosa, sino espiritual y de vida. Todos ellos estaban enseñados por la tradición a agradar a Dios mediante obras piadosas reguladas en mandamientos. Con Jesús habían aprendido que el único que agrada a Dios es el mismo Señor. Entonces Jesús le dice a ellos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se recuerdan cuando habíamos estudiado San Juan capítulo 13, cuando Pedro le dice no solamente los pies, sino también la cabeza y las manos, ¿verdad? Y Jesús le dice, ya no hace falta que se limpien todo el cuerpo, porque ya están limpios por mi palabra. Pero aquel que está limpio no necesita ser limpiado más que los pies, ¿verdad? Hablaba de que realmente aquel que está en comunión con Dios, lo que necesita es renovarse, como dice en Romanos 12, el entendimiento, cada día poder tener esa comunión con Dios. Y si vivimos en santidad, lo que buscamos siempre es depender de Dios, que Él pueda limpiarnos si hay algo que aún está estorbando nuestra comunión con Él, o que pueda estorbar nuestra relación con nuestro Dios. Entonces Jesús le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Había una parte del Salmo que decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es el que nos nutre, el que nos limpia, el que nos restaura, el que nos enseña las cosas que a Dios le agrada. Entonces la palabra es como el que parte todo nuestro ser, que puede llegar hasta lo más profundo de nosotros y quebrantarnos y confrontarnos. Como dice 1 Timoteo 3:16, que es útil para enseñar, para redarguir, para llevarnos a hacer buenas obras. Entonces le dice Jesús a ellos que ellos ya están limpios por la palabra de Dios. Jesús había estado con ellos 3 años enseñándole todas las cosas que el Padre le había revelado, y ellos habían recibido eso, y Jesús le dice: todo lo que yo les he enseñado ha sido útil para ustedes, para limpiarles, para renovarles, y para que realmente estén preparados para las cosas que Dios después tenía como propósito para cada uno de ellos. Entonces el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Entonces es importante para nosotros también aplicar eso en nuestra vida, meditar en la palabra todos los días, escudriñar, porque la palabra de Dios realmente tiene poder en nuestra vida y es capaz de transformarnos. Entonces Jesús dice en el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Ahora vamos a compartir el versículo 4. Jesús sigue diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. La figura del pámpano y la vid es elocuente. El pámpano está en la vid, y mientras esté en esa posición, recibe de ella todo cuanto necesita para llevar fruto. No puede tratarse de salvación, puesto que la permanencia de ella no es del hombre, sino de Dios, que lo mantiene unido a Él. La salvación no puede perderse, porque nadie podrá arrebatar de la mano del Padre y del Hijo a ninguna de sus ovejas, como está en San Juan 10, 28 al 29. Otra cosa es la rotura de la comunión cuando hay pecado sin confesar en la vida del cristiano. Este estado impide llevar fruto. La palabra kalo en griego establece una comparación con la conjunción y que tiene el sentido condicional: si permanecéis en mí, yo permaneceré en vosotros, lo que conduce a la lección espiritual de relación en comunión
y no de un aspecto de salvación. Hay una condicional acá. Por eso, como cristianos, nosotros hablamos de la soberanía de Dios y también de la responsabilidad humana. Dios, en su soberanía, sin que nosotros pudiéramos hacer nada, nos dio vida, nos escogió, nos hizo nacer de nuevo y hoy conocemos el camino de Dios. Pero una vez que conocimos el camino de Dios y Dios nos abrió los ojos, hoy conocemos su palabra y está en nosotros la responsabilidad de buscar, guardar los mandamientos de Dios, de permanecer en Él. Por eso dice, si permaneced en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Entonces, es una responsabilidad que tenemos nosotros, como decía Pablo, que tenemos que no era cuidar, sino que hablaba de proteger esa salvación que Dios nos ha dado con temor y temblor. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar esa comunión con Dios, de leer su palabra, de tener un momento devocional, de orar. Eso es algo que Dios nos dio a nosotros como responsabilidad. Y si no lo hacemos, nos va a pasar que vamos a estancarnos. No vamos a producir el fruto que Dios desea en nosotros. Porque Dios quiere que produzcamos el fruto de su amor en nuestra vida y que podamos eso también transmitir a los que no conocen a Dios, que la gente pueda ver a Cristo en nuestra vida. Entonces dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Después continúa y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La segunda parte del versículo es la aplicación que el cristiano hace de la enseñanza que está presentando en el ejemplo de la vid y de los pámpanos. No es posible que un sarmiento lleve fruto ni tenga vida fuera de la vid. De igual modo, tampoco un creyente puede ser fructífero sin plena comunión con Cristo. Sin embargo, debe notarse que si bien el pámpano no puede llevar fruto separado de la vid, el fruto se produce en el pámpano. No es tronco y en la raíz de la vid. El fruto en el creyente es obra del Espíritu Santo que no solo lo produce, sino que reproduciendo a Cristo en el cristiano lo conduce a hacer lo que Jesús hizo. Entonces, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos producir el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos realmente someternos a Dios, permanecer en Cristo Jesús, permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros y para que podamos producir buenos frutos. Entonces Dios demanda también de nosotros disciplina, demanda de nosotros diligencia. No nos va a dar las cosas, el fruto, si es que no ponemos en nuestra parte. Entonces, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Por eso dice el versículo 5, vuelve a decir Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí está la explicación de por qué no podemos llevar fruto por nuestra propia cuenta. Necesitamos permanecer en Cristo y sin Él nada podemos hacer. Solo Él puede darnos el fruto del Espíritu, solamente permaneciendo en Él. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Dice, este separado de mí equivale a fuera de mí. Esto es Jesús por un lado y el creyente por otro. La advertencia es solemne, puesto que Cristo no les dice que sin Él poco podían hacer, afirma que nada podéis hacer. Cuando el creyente haga por sus propias fuerzas, sin recibir la provisión del poder y de la vida de Cristo, serán simplemente apariencias piadosas, pero en realidad obras humanas que no glorifican a Dios. De la misma manera que es un absurdo esperar que un pámpano separado de la vid pueda fructificar solo. Así tampoco puede hacerlo un creyente fuera de la comunión con Cristo. Fuera de la gracia, el cristiano no solo no puede producir nada, sino que él mismo es nada. No es necesario añadir más comentario. Esta verdad es suficiente con tomar las palabras del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús no es que dijo, sin mí no van a poder hacer muchas cosas, sino que absolutamente nada vamos a poder hacer sin Él. Entonces tenemos que depender totalmente de Dios, entregar nuestra vida completamente a Él. Cada decisión, cada idea que podamos tener, presentarlo delante de Él, porque Él es el realmente que conoce todo mejor que nadie y que nos va a guiar de la mejor manera. Entonces
No podemos depender de nuestras propias fuerzas, sino someternos totalmente a Dios. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El versículo 6 es como la continuación del versículo 2, cuando decía que el que no produce fruto será cortado y será apartado de la vid. Y el versículo 6 continúa esa explicación diciendo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice: quienes piensan que se trata de no creyentes entienden que este echar fuera tiene que ver con dictar una sentencia condenatoria. Sin embargo, está refiriéndose con el ejemplo a los discípulos. Por tanto, es necesario entender que se trata de creyentes que por rebeldía tienen que recibir una disciplina que los impide seguir en la vid, no para condenación, pero para resolución del pecado voluntario que están cometiendo. Si son pecadores no regenerados, entonces la aplicación de Jesús, que dice a los suyos que Él es la vid verdadera y ellos los pámpanos, y establece para ellos el mandamiento de permanecer en mí, no guarda relación alguna. Jesús habla de quienes están en Él, y nada más que los salvos pueden estar en Él. El salvo tiene la responsabilidad de llevar fruto, y algunos se niegan a hacerlo. En este caso, a modo de ejemplo del que vivía en Corintios con la mujer de su padre, sin duda conocía bien que Dios había prohibido en su ley la unión del hijo con la mujer de su padre. Tal pecado conlleva la muerte del transgresor, cosa que ocurrió sin duda al ser entregado a Satanás para que la muerte en la carne, incluso en un caso de tal gravedad, no se dice que perdiera la salvación, sino que todo lo contrario. La disciplina aplicada tenía la intención de que él no pereciera tal persona, sino que su espíritu fuera salvo en el día del Señor Jesús. La muerte física es la privación del alma para el cuerpo. La muerte eterna es la privación de cualquier esperanza de salvación. Entonces, habíamos hablado en el versículo 2 que hay dos posturas. Los que creen que habla tanto el versículo 2 como el versículo 6 de los que no son verdaderamente creyentes o son en apariencia creyentes, pero que no muestran realmente fruto, y hay los que hablan de que en realidad, según el contexto, se refiere más bien a cristianos que, como habla Hebreo, de los cristianos inmaduros, de los cristianos que nunca realmente toman ese compromiso, pero que Dios, por gracia y misericordia, a pesar de que no pusieron fruto, después Dios le disciplina, inclusive como habla el ejemplo de Corintios. Pablo le entrega, dice, a Satanás el cuerpo de esta persona, pero para que su alma se salve. Entonces vemos realmente que es más probable que se refiere a este versículo 6 a cristianos que no se comprometen realmente a Dios 100%, pero como decimos, hay también otra versión y no queda realmente claro. Aparentemente, leyendo el versículo pareciera que habla de no cristianos, pero leyendo el contexto es como que da a entender que son cristianos que no se comprometen 100%, entonces Dios les disciplina, pero para que puedan salvarse, como hizo con este hombre en Corintios. Entonces, realmente son versículos muy controversiales que, leyendo a varios teólogos, cada uno tiene una posición diferente. Entonces, es realmente digamos que dos versículos que no están muy esclarecidos, que no hay un acuerdo entre los teólogos 100%, como lo tenemos en otras cuestiones, como sí lo tenemos en la salvación, en la predestinación, en el llamado eficaz y otras tantas enseñanzas que conocemos de parte de Dios. Pero en este caso hay controversia, hay diferentes posturas. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La implantación de la palabra en el creyente es una enseñanza repetida en el Nuevo Testamento que condiciona todo el obrar del creyente. El apóstol Pablo habla de un morar abundante de la palabra en el creyente, como está en Colosenses 3:16. La palabra debe estar presente en la vida del discípulo de Jesús, de manera que la vida, la enseñanza y la oración se ajusta plenamente a ella. Este es el instrumento que el Espíritu usa para actuar en la vida puesta bajo su influencia. En la medida que la palabra permanece en el creyente, que ora
esta oración será hecha conforme a lo que la palabra comunica, y siendo palabra de Dios en la que Él expresa su revelación y su deseo, no cabe duda alguna que hecha la oración según el propósito divino, el que ora debe hacerlo con la seguridad que aquello que desea le será hecho. Permanecer en Jesús y atesorar sus palabras produce el resultado de una oración eficaz, ya que la oración del cristiano obediente no podrá por menos que ser atendida. Muchos usan mal este versículo cuando dice, porque aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Muchos cristianos hablan o toman esto como que lo que le pidamos, si tenemos fe, Dios lo va a hacer. Pero en realidad está hablando de que todo lo que nosotros pidamos, si estamos plenamente sometidos a la palabra de Dios, lo vamos a hacer buscando la gloria de Dios, no nuestro propio beneficio. Como dice Santiago, muchos piden y no reciben porque piden mal, según sus propios deseos egoístas. Pero uno que realmente está sometido a Dios y busca conocer la palabra de Dios y quiere agradar a Dios, todo lo que pida va a hacerlo para glorificar a Dios. Entonces, definitivamente esa oración va a ser escuchada. Y a eso es lo que se refiere cuando dice, todo lo que pidáis será hecho. Porque un verdadero cristiano va a pedir todo aquello que glorifica a Dios, todo aquello que enaltece a nuestro Dios. No algo egoísta o algo que a nosotros nos conviene o para complacer nuestros propios deseos. Entonces, a eso se refiere. Por eso en la carta de Juan vuelve a mencionar esta misma expresión, pero ya poniendo la condicional, que dice que todo aquello que pidamos, si es la voluntad de Dios, Él nos oye. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en este versículo 7, que todo lo que pidamos será hecho ciertamente, pero porque estamos sometidos a Dios y lo que pedimos lo buscamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Continuando, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La vida que glorifica al Padre es la que quienes son discípulos de Cristo. Ser discípulo es seguir las palabras del Maestro, las pisadas del Maestro. Producir fruto y ser discípulos están necesariamente unidas. No se puede seguir a Cristo y no llevar fruto. El Padre es glorificado en la obra del Hijo y en la vida de los discípulos que permanecen en Él. Jesús hace alusión al fruto en estas enseñanzas, y el fruto de los creyentes se produce en comunión con el Hijo, puesto que sin Él no es posible hacer nada. Es el Padre el que actúa en los cristianos para que lleven fruto, de manera que cuando fructifican estén glorificando a quien lo hace posible. Debe tenerse en cuenta que el seguimiento a Cristo, lo que se llama también discipulado, no es un asunto religioso, sino un estilo de vida que se identifica con Jesucristo. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si somos verdaderamente creyentes, creemos en Dios, vamos a querer seguir a nuestro Señor en todo lo que nos enseña. Y si amamos a nuestro Dios, vamos a guardar sus mandamientos y vamos a buscar la gloria de Dios. Como en el versículo 7, todo lo que pidamos también lo vamos a pedir para glorificar a nuestro Dios. Entonces, continúa Jesús diciendo aquí que aquellos que realmente son sus discípulos van a querer guardar sus mandamientos y van a buscar la gloria del Padre. Así como Él buscaba glorificar a su Padre, nosotros también como hijos de Dios vamos a buscar glorificar a nuestro Dios. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Ese es el deseo de nuestro Dios, que produzcamos frutos en nuestra vida, que podamos mostrar una vida santa, una vida consagrada a Él, y que la gente pueda ver realmente a Dios a través de nosotros, que podamos ser, como hizo Jesús, sal en este mundo y mostrar el amor de Dios a través de nuestra vida. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Muchas veces Jesús estaba hablando de que permanezcan en mí. Varias veces repitió, yo soy la vid verdadera, y muchas veces también repitió la palabra permanecer. Entonces, una y otra vez enfatiza eso Jesús, mostrando realmente la importancia que tiene para nosotros, no solamente para que podamos producir fruto, sino también para que podamos estar en comunión con Él. El Señor les invita a mantenerse en su amor, permanecer en Él. Esto supone una esfera de relación del amor. Les ha exhortado a permanecer en Él. Lo mismo hizo con la permanencia en la palabra. Ahora les pide que mantengan comunión con Él
en la esfera del amor. Enseguida les dirá cómo se puede mantener un cristiano en el amor de Cristo. Ningún hombre, por perfecto que sea y espiritual, podrá llegar a amar con la dimensión del amor divino, porque es hombre y por tanto limitado. Pero Jesús es hombre, pero es también el Verbo eterno, que es Dios en unidad con el Padre. Por eso puede amar a los suyos de la misma manera que es amado por el Padre. Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Siempre hemos visto que Jesús dio el ejemplo. Él no solamente nos decía a nosotros que amemos, sino que Él mismo mostró con su ejemplo que amaba a sus discípulos, que amaba al pueblo de Israel, que Él amaba. Mostraba realmente ese amor también con su discípulo cuando lavó sus pies. Entonces, todo lo que Jesús nos pide no es una mera demanda, sino que es algo que Él mismo ya había hecho. Es decir, Él mostró ese ejemplo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y eso es lo que Dios nos pide, permanecer en su amor. Y así como Él nos ha amado, que nosotros podamos mostrarle ese amor a nuestro Dios. Entonces, eso es lo que Jesús dice en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, su Padre también, nuestro Padre dio el ejemplo de cómo amó a su Hijo. Como dijo una parte, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Entonces, creer en Cristo es también recibir el amor de nuestro Padre, porque en Él tiene complacencia y nosotros también podemos ser justificados delante de Dios por medio de Jesús. Ya el penúltimo versículo dice, el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor entregó su vida voluntariamente en aras de la obediencia al que le había enviado. Jesús fue a la muerte, menospreciando el oprobio. Con esta entrega manifestaba el verdadero amor que tenía al Padre. La obra de redención no fue un deseo divino, sino una eterna determinación en la que se incluía la entrega de la vida del Redentor. El cumplir plenamente la voluntad de Cristo es para los discípulos señal de permanecer en su amor. Esta es la razón por la que podemos decir que le amamos a Él, porque Él nos amó primero, como está en 1 Juan 4:19. Entonces, Jesús nos amó a nosotros primeramente. No es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Porque antes que nosotros existiéramos, antes de la fundación del mundo, dice que Él ya nos predestinó, que Él ya nos escogió y que a cada uno nos dio un propósito. Entonces, Él ya antes de que todo existiera nos conoció y nos amó. Y entonces nosotros, como discípulos suyos, como agradecimiento por lo que Él hizo de darnos vida, de darnos salvación, también tenemos que buscar amarle. Por eso dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús siempre dio el ejemplo y yo permanezco en su amor. Y así también Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo de amarnos. Primeramente, como dice Él, amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y también a nuestro prójimo. Mostrar realmente en nuestra vida el amor que Él nos ha dado cuando se entregó en la cruz y derramó su sangre para darnos salvación. Entonces eso Jesús dice en el versículo 10. Si ustedes guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, entonces yo también voy a permanecer en ustedes y van a producir muchos frutos. Por último, el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo no se da en una determinada dimensión, sino que se otorga en plenitud. Para que vuestro gozo sea cumplido. El verbo que usa Juan expresa la idea de plenitud de algo que llena y satisface. En una amplia gama de acepciones, como como llenar, cumplir, llevar a la perfección, etc. Nunca Dios da poco, sino que cuando otorga una bendición lo hace en plenitud. Más adelante volverá a este mismo tema en San Juan 16:24 y San Juan 17:13. El único gozo que satisface es el de Cristo. De ahí que el apóstol Pablo invita a los creyentes a gozarse en el Señor siempre, como está en Filipenses 4:4. No puede haber gozo en la vida cristiana sin comunión con Cristo y obediencia a sus mandamientos. No puede buscarse una manifestación subjetiva de gozo, sino la realidad del gozo de Jesús. Sin la realidad del gozo de Jesús en la vida cristiana, ningún conflicto externo debería privarnos del gozo, porque la dificultad está afuera, pero el gozo dentro.
La dificultad es transitoria, pero el gozo permanece porque es producido por Dios en nosotros. El gozo que Cristo les prometía no es como el del mundo, como está en San Juan 14:27. Todas estas bendiciones que el Señor promete a los suyos son parte del fruto del Espíritu. Sin embargo, debe notarse que el Espíritu comunica al creyente el amor de Cristo, el gozo de Cristo y la paz de Cristo. No es asunto de comunicación de una bendición que nace del Espíritu, sino que tomará de lo mío, dice Jesús. Por otro lado, todo don perfecto que procede del Padre y todo poder manifestado por el Espíritu no son dables a los hombres, sin pasar primeramente por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Entonces, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, todo lo que Dios le estaba hablando a ellos era para que ellos pudieran alegrarse. ¿Se acuerdan cuando en el anterior estudio Jesús decía, es necesario que yo vaya con mi Padre? Y Jesús le decía, usted tiene que alegrarse por eso. Pero ellos, en lugar de alegrarse, se pusieron tristes. Pero Jesús le decía que si ustedes entendieran realmente el significado de que yo pueda volver a estar al lado de mi Padre y volver a mi gloria, la bendición que puede traer a ustedes, entenderían realmente el gozo que eso trae. Entonces Jesús dice que todas estas cosas que Él estaba hablando aquí, de permanecer en Él, de permanecer en su amor, de no apartarse de la vid, es para que ellos tengan gozo. Y todo lo que Dios también nos dice a nosotros en este estudio de hoy. Entonces Jesús nos dice que Él es la vid verdadera y nos invita a que permanezcamos en Él, que permanezcamos en su amor, que guardemos sus mandamientos y que eso va a traer resultado de bendición para nosotros, que es producir muchos frutos, que es estar en comunión con Dios y que es tener el gozo que Él nos da, que es permanente, que no está limitado a las dificultades y a las aflicciones. Entonces, hoy hemos desarrollado la vid y los pámpanos, donde Jesús nos enseña que Él es la vid verdadera y que si nos sometemos a Él, todo lo que hagamos va a ser de bendición para nosotros. Entonces, culminamos el estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga.